leer en Romanos ahí capítulo 5, versículo 12 esta mañana. Romanos 5. Deseo extenderme un poco más sobre el tema que comenzamos la semana pasada. Romanos 5, 12 al 21 vamos a leer, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí, si ustedes se acuerdan, vimos tres aspectos del pecado mencionado. Entró en el mundo, es presencia; por el pecado la muerte, es pena o la paga; y así la muerte pasó a todos los hombres, eso es el poder del pecado o el dominio. Entonces tenemos en ese texto la presencia del pecado, la paga del pecado y el dominio del pecado. Y luego al final del texto, versículo 12, dice: por cuanto todos pecaron. Cuando nosotros leemos estas cosas, tenemos que realmente indagar a qué se refiere la Escritura con esto. Entonces se puede estudiarlo semanas al tema. Déjenme decirles que la conclusión de los comentaristas, en su gran mayoría, es que lo que Pablo estaba haciendo mención es de la representación federal que tenemos en Adán o en Cristo. Porque dijimos que el pasaje está hablando de dos hombres, Adán y Cristo. Y todos en Adán pecamos, y todos aquellos que reciben la justicia en Cristo son justificados. De la misma manera que en Adán somos representados como pecadores, en Cristo somos representados como justos. O sea, hay un paralelo en el pasaje. Eso es lo que está diciendo la Escritura aquí. Por eso es que en el versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Algunos pueden argumentar acá Romanos 2.15. ¿Qué dice Romanos 2.15? Dice que la ley fue escrita en el corazón por Dios, de modo que da testimonio a nuestras conciencias. O sea, argumentando a favor o en contra de nosotros. Y podemos ir ahí con ese tema y decir, bueno, y hablamos de tres aspectos del pecado. Déjenme simplemente mencionarlo, lo voy a ir desarrollando, pero no hoy. Pero los tres aspectos de pecado que tenemos es, primeramente, el pecado imputado. Segundo, el pecado heredado. Ese que traemos por Adán, ese que cuando ya nacemos heredamos esa naturaleza pecaminosa. Primeramente hay un pecado de imputación. Parece ser injusto Dios en esto, pero ya lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque este es el tema, queridos hermanos, que si Dios nos ha imputado el pecado de Adán, eso no significa que bajo imputación nosotros vamos a ser condenados eternamente. La Biblia dice que cada uno dará cuenta a Dios por sus obras. Y que este es el tercer aspecto del pecado, que es lo que llamamos el pecado actual, o el pecado de acción, o el que nosotros cometemos, el que nosotros hacemos. Desde que nacemos hasta que morimos, pecamos. Entonces, tenemos tres aspectos del pecado. El pecado imputado, que Dios nos imputa desde Adán, y que a través de él somos culpables, condenados. Pero después tenemos el pecado heredado, y finalmente el pecado actual, o el accionar, el que nosotros cometemos continuamente. Desde nuestros pensamientos a nuestros hechos. Pero cuando vamos a Romanos capítulo 2, dice que cada uno será juzgado según, no el pecado imputado, ni el pecado heredado. Cada uno será juzgado conforme a lo que ha hecho. Entonces Dios es justo. Y su justicia establece que cada persona va a ser juzgada conforme a lo que hizo. No conforme a lo que hizo Adán. No conforme a lo que heredamos de Adán. Sino conforme a lo que nosotros hemos hecho con lo que somos desde Adán. O sea, eso es como nosotros vamos a ser juzgados. Eso lo dice amplitud de veces la Escritura. Y por eso es que Piper, en sus 5 sermones que desarrolla, Romanos 5, y ayer estaba escuchándolo de nuevo y me reía de algunas cosas que él decía.
como mintiendo a la iglesia, diciendo vamos a tener 2 sermones, Romanos 5, 12 al 21, dijo, no, ahora vamos a tener más y más y más, y parecía que se iba extendiendo en el tema de la enseñanza. Mi hermano Ramón me contó que cuando él fue a trabajar en traducción para Billy Graham, que es en la ciudad misma de Minnesota, donde está el centro de Billy Graham, el famoso evangelista, predicador evangelista, Piper tiene su iglesia ahí. Y mi hermano se congregó en la iglesia de Piper y dijo, Colby justo estaba tocando Romanos 5, 12 al 21. Así que escuché todos los sermones de él, eran 5 en total, que desarrolló sobre este pasaje. Pero fíjense el versículo 13. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte. ¿Qué está diciendo el pasaje? Ya lo vamos a explicar más claramente, pero déjenme decirles esto. Lo que está diciendo es, ¿cómo puede ser que la muerte, que es el producto del pecado, esté reinando en personas que no conocen la ley? La ley, conforme a Romanos 3, ¿qué es lo que hace? ¿Crea pecado o revela pecado? Dijimos que la ley es como un espejo. Si yo voy al espejo a la mañana y me miro en el espejo, veo lo que soy. La ley no hace más que mostrarme lo que soy. O sea, tiene muchos más aspectos. Pero este es uno de los aspectos, Romanos capítulo 3, versículo 20, es exponer, revelar, manifestar lo que soy. Por eso Pablo entra a este tema en su extensión en Romanos 7, para decir que sin la ley no conocía el pecado, pero cuando se introdujo la ley, entonces aprendí. La ley dice no codiciarás, me di cuenta cuánta codicia hay. La ley dice no robarás, me di cuenta cuánto robo hay en mi alma. Y así sucesivamente en cuanto a los mandamientos. O la ley manifiesta lo que ya hay adentro. Y está la ley escrita en el corazón. Pero lo que Pablo está desarrollando acá es que la muerte gobernó, reinó aún en las personas que no pecaron a la similitud de Adán. ¿Cómo pecó Adán? Fíjense, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cómo pecó Adán? Adán pecó en base a la luz que recibió. ¿Qué luz recibió Adán? Bueno, al momento que Dios creó a Adán, en poco tiempo de haber sido creado, le dio un mandamiento. Ahora, si yo pudiese tener un pizarrón acá, como enseño en el instituto, les mostraría 2 árboles. Dios puso un montón de árboles en el huerto, pero había 2 específicos en el medio del huerto. ¿Ahí se acuerda cómo se llamaban? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Esos 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Adán, acá tenés un montón de árboles y de todos podrás comer, pero hay uno específico acá en el centro del huerto, en medio del huerto, que está también el otro que está en medio del huerto, que es el árbol de la vida. Pero Dios le dice, de ese árbol no lo comas. ¿Por qué? Y este es el mandamiento. El día que de él comieres, acá viene la peor sentencia que puede haber sobre nosotros. De cierto, morirás. Dijimos que había 3 tipos de muerte. Está la muerte física. Esa todos sufrimos. Está la muerte espiritual. Esa es como nacemos todos en este mundo. Y está la segunda muerte, o la muerte definitiva, que es el infierno, lo cual la Biblia menciona más o menos 25 veces. La segunda muerte. De distintas formas, pero estaba buscando los pasajes esta mañana. Más o menos 25 veces se menciona la segunda muerte. Pero déjenme pausar aquí. La Biblia dice, de cierto morirás. Decirle al impío, dice Ezequiel 3, 18 y 33, decirle al impío, de cierto morirás. Dios no está hablando de muerte física meramente. Adán no murió en el momento que comió el árbol. Adán sí murió, pero no murió en el momento. Pero lo que se produjo entre Adán y Dios fue una separación. Dios echó a Adán del huerto y por ende Dios y Adán se separaron. Previo a eso la Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto. La Biblia dice al aire del día. Literalmente en el hebreo es
en las frías horas. Las horas más frías, ¿cuáles son, clase? Las temprano ¿a qué? A la mañana. Es interesante cómo hay cierto horario en el día, en la mañana, que la temperatura baja aún más y después comienza a aumentar, pero tiene un bajo antes. Esa hora de la mañana fue cuando Dios visitaba a Adán. Por eso la Biblia tiene tantas referencias al tiempo de la búsqueda de Dios. La Biblia dice de buscar primero el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice, los que me buscan temprano son los que me hallan. Hay muchas referencias en cuanto a la mañana en la búsqueda de Dios. Algunos de nosotros somos personas de la noche, otros somos personas de temprano en la mañana. Algunos no pueden levantarse temprano y otros no pueden quedarse tarde. Yo soy el que no puedo quedar tarde. 10 de la noche, yo me acuesto antes que el gallo, algunos me dicen. Mi amigo Ricardo dice, vos te acostás antes que el gallo, qué broma. Y te levantas antes que el gallo. Bueno, hay noches que no puedo dormir mucho, bueno, a levantarme temprano, pero hay algunos que no pueden levantarse temprano, bueno, están de la otra punta. El tema es, David dijo, mañana, tarde y noche te buscaré. Mañana, tarde, el salmista dijo, 7 veces al día te alabo por tus juicios. David dice Daniel que oraba 3 veces al día, seguramente mañana, mediodía y noche. La Biblia habla de los 2 sacrificios, el de la mañana y el de la tarde. O sea, está representado. La Biblia de quemar la vela continuamente, la luz en el santuario, la debía quemar día y noche, nunca ser apagada. O sea, que hay conceptos en la Escritura en cuanto a esto. Pero aquí apunto, en el huerto, Dios le dijo algo a Adán y él fue en contra de la voluntad de Dios en ese momento. Si un niño muere en el vientre, ¿fue en contra de algún concepto de voluntad? Aunque sabemos que Salmo 58 dice que mienten desde el vientre de la madre, y aunque sabemos que han heredado pecado y se les ha imputado el pecado, ¿por qué un niño muere si ellos no han pecado en acción? Bueno, aquí es donde se introduce varios predicadores entre MacArthur, Grudem y Piper, que establecen que ellos creen que Romanos 5, versículo 12 al 14, mayormente está hablando de infantes. Que ellos mueren, pero sin embargo no han cometido la acción de maldad. Sin embargo reciben la pena del pecado por la imputación de Adán. En Adán todos mueren. No significa que el infante va al infierno. No estoy diciendo eso. Pero que recibe la paga del pecado por imputación. Y ustedes se acuerdan que esa imputación la vemos en Acán. Cuando Acán comete el pecado de robar lo que había en Jericó, toda su casa muere por su culpa. Es todo un tema de imputación. Es culpa de él. Es como dije, si el piloto en el avión comete el error, todos mueren con él. Uno dice, bueno, pero es culpa del piloto. Yo no quería morir. Está todo bien, pero vos estabas en él, en el avión con él. Vos estabas en el auto con ellos. Por ende, el error de uno pasa a todos los hombres. Pero quiero que noten conmigo, fíjense en el capítulo 5, versículo 14. Noten esto. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun entre los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y esta mañana, a veces los sermones no son tan cariñosos. No voy a ser áspero, pero sí quiero ser franco. Porque decidí esta semana en mi corazón hablar sobre el reinado de la muerte. La palabra griega reinar es una palabra interesante, es la palabra soberanía. Yo le había pedido a Lisa, cuando veníamos en el auto, que me mandara un mensaje que yo le había mandado a ella. Y vos lo tenés ahí, Lisa, en tu celular, pues no me llegó a mí. Yo he dicho esto, mi mujer.
hoy si es posible, Señor. Muchas gracias. Yo venía en el auto y dije, anota. Vengo orando, vengo pensando, nunca dejo de pensar en el sermón que tengo que preparar. Pero déjenme decirles esto. La muerte, el dominio de la muerte, no respeta ni edad, ni fuerza, ni salud, ni riquezas, ni posesión, ni propósito, ni planes, ni pensamientos. La muerte viene a cualquier hora del día. Ella dice, reina la muerte. Ella gobierna, no tú. ¿Dónde se ve esto en las Escrituras? Déjenme decirles esto. En el libro de Génesis, si quieren hay un momento su brilla, vayan a Génesis el capítulo 5. Les voy a leer el texto rápidamente, no quiero hacer comentario. Pero el libro de Génesis, el capítulo 5, es una representación de lo que Dios le dijo a Adán en el huerto. De cierto morirás. Génesis 5, versículo 5. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué dice la Biblia? Murió. Génesis 5:8. Todos los días de Set fueron 912 años. ¿Y qué dice la Biblia? Y murió. Génesis 5:11. Fueron todos los días de Nos 905 años y murió. Génesis 5:14. Todos los días de Cainán 910 años y murió. Génesis 5:17. Fueron todos los días de Mahalaleel, 895 años, y murió. Génesis 5:20. Fueron todos los días de Jared, 962 años, y murió. Génesis 5:27. Fueron pues todos los días de Matusalén, 969 años, y murió. Génesis 5:31. Fueron todos los días de Lamec, 777 años, y murió. ¿Ven eso? Un suceso de muertes fúnebres que la Biblia relata. Vivió tanto, murió, vivió tanto, murió, vivió tanto, murió. La idea es, nacemos para morir. Esa es la idea. Reinó la muerte en Génesis capítulo 5. Ninguno de estos hombres, no importa cuánto edad llegaron, pudieron superar el gobierno, la soberanía, el reinado de muerte. Ahora vayan a Génesis 7, versículo 21. Y esto es en el diluvio. Génesis 7, versículo 21. Y dice versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la faz de la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y sobre todo hombre. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, que dice, murió. Entonces esto es el reinado de muerte. El pecado produjo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo anoté esto. Y fueron todos los días de Noé, agregando unos versículos, 950 años y murió. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Exhaló el espíritu Ismael y murió. Y Génesis 50:26. O sea, tenía un profesor de instituto que me enseñaba Génesis, me decía siempre, empieza con vida. Dios haciendo todas las cosas y dando vida, y Génesis es el libro que empieza con vida y termina con un ataúd, con muerte. Génesis 50:26, dice la Biblia, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Éxodo 1:6 dice, y murió José, todos sus hermanos, y toda aquella generación. No quedó más nadie. Me acuerdo cuando fui un día a ver a mi abuela, ella tenía 95 años, y le dije, guau, qué lindo, ¿cuántos años te ha dado el Señor? Y me dijo, un poco aburrida, porque no tengo más amigas. Soy la única que quedó.
Ah, ¿sabes lo que hacía Movela a los 25 años? Iba al geriátrico para visitar a los ancianos. Ella estaba llena de salud. Ella murió a los 97. Mi abuelo murió a los 99. Tenían largura de días. Yo no sé en qué situación murieron ambos de mis abuelos. No lo sé. No estoy seguro. Mi abuelo sí. Mi abuelo fue ateo toda su vida. Rechazaba a Dios en una forma violenta. Ahora, ustedes saben lo que dice Santiago, pero solamente quiero que vuelvan ahí un momento a Santiago capítulo 2, Nuevo Testamento. Escuchen las palabras de Santiago en cuanto a la definición de muerte. La definición de muerte. Capítulo 2, versículo 26. Como el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Tenía un profesor en el instituto años atrás que era muy apreciado. Él y otro más, los dos como eran pilares de santidad dentro del colegio. Yo me acuerdo mucho de ellos. Y ese profesor mío en el instituto, una noche subió, tenía un altillo donde tenía su estudio. No había celular, computadora, internet, no había nada de eso. Subió y dejó un papelito escrito. Es la hora, algo así. Dejó algo escrito, cortito, arriba en el estudio. Y bajó las escaleras. La mujer de él estaba abajo, él no sé cuánto tendría, unos 80 años más o menos. Aproximadamente tenía unos 80. Él baja para prepararse para el otro día, para las clases. Y ella estaba abajo limpiando, listo para subir a dormir. Y él era un hombre muy organizado, tenía todos sus trajes y demás, y preparaba su corbata, camisa y traje la noche anterior para luego levantarse y ponérselo e ir a enseñar la clase. Él había leído la Biblia en 40 días, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Dedicaba mucho a la lectura de las Escrituras. Había puesto, ya está o es la hora. Y cuando llegó, de repente se escucha un golpe arriba, hacia el piso, como un cuerpo que había caído. Su mujer estaba abajo y este versículo enseguida le impactó el corazón. El versículo decía, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Ella, antes de subir, ya sabía por la palabra que su marido había muerto. Ella subió, llamó a su hijo, que estaba en el instituto, vinieron, llamaron a la ambulancia, él murió en el instante. Dice la Biblia, exhaló el espíritu y murió Abraham. Dice la Biblia, exhaló Isaac el espíritu y murió. Dice la Biblia en Hechos 5:10, al instante cayó a los pies de él, era Safira, y expiró. Cuando entraron las jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Dice, al instante ella cayó a los pies muertos. Pregunta, clase, ¿qué sostenía a Safira de pie? Piénsenlo, no era su fuerza, no era su consistencia muscular, no era su estructura de huesos o ósea. Lo que sostenía a Safira de pie era su espíritu. La Biblia dice que su espíritu se fue del cuerpo y ella al instante cayó a los pies de los discípulos. Nosotros decimos, bueno, ¿quién nos sostiene? Lo único que nos sostiene, en realidad, de pie, es nuestro espíritu. Escuchen ahora esto. ¿Qué dice la Biblia de la muerte? Tiene tantos términos la Biblia. Me impactó esta semana al estudiarlo. Me impactó, queridos hermanos, cuántos términos fluyen y cuánta abundancia de este tema habla la Escritura. Déjenme darle uno de los términos. Un hombre que dijo, en una parábola que Cristo enseñó, y quiero leerles los versículos anteriores, no los noté, pero si quieren buscarlo, es Lucas capítulo 12. Y son tremendos estos versículos en cuanto a este hombre. Y déjenme decirles algo, cuidado
con hablar jactanciosamente. Del día. No te jactes del día de mañana, porque la Biblia dice, no sabes qué va a traer el día. No digas en tu corazón, como dice Santiago, iremos y traficaremos y haremos esto y aquello, cuando no sabes. Nosotros no tenemos el conocimiento, ni no gobernamos el tiempo de nuestra existencia. Escuchen lo que dice aquí, Lucas, el capítulo 12, hablando acerca de un hombre. Me resultó interesante que estaba dentro del devocional esta mañana, para aquellos que lo pudieron leer. Dice así, versículo 16. También le refería una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿saben qué? La muerte no respeta lo que tú piensas. Si tú estás planeando una gran empresa o algo para hacer en los próximos días, y tú dices, no, vamos a hacer esto, aquello y esto. Es impresionante cuando uno entra a un lugar y escucha a hombres hablar, cómo ellos están planeando su vida, y el año que viene, el próximo año, y de repente alguien viene y dice, San fulano murió. ¿Cómo? Estaba bien. Sí, porque la muerte no respeta salud. Pero él tenía un montón de planes, tampoco respeta eso. Pero él tenía propósitos, tampoco respeta. Pero él tenía riqueza, tampoco respeta. Leí esta semana de Steve Jobs, el CEO de Apple. Él dijo, todo el dinero del mundo no puede ayudarme. No tenía salud. Él necesitaba salud, no tenía plata. John Getty, el famoso empresario, también dijo lo mismo. Todo el dinero no puede sanarme. ¿De qué sirve? No, acá, nótenlo, dice, pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y noten la frase muerte en el texto. Algo así pasa, queridos hermanos, en este texto. En la puerta de su alma. Y cuando abre, primera vez que ve a su Creador, dice, pero le dijo Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Pedirte tu alma es una frase de muerte. Saben que alguien fuera de ti es dueño de tu alma. Dice Ezequiel 33, todas las almas son mías, dice Jehová. Tú no eres dueño de tu alma. Reina la muerte. El alma tiene un dueño, es Dios. Y la frase de muerte en el texto es, esta noche vienen a pedirte tu alma. Tienes que rendir cuenta al Creador. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, es interesante que cuando Salomón describe el estado del hombre, habla acerca de que se va poniendo viejo y se le comienzan a caer las muelas y comienza a tener problemas con la visión y comienza a tener problemas con los guardas de la casa, que son las manos, y que empiezan a temblar, quizás Parkinson, y un montón de efectos, y dice, la cadena de plata se rompe. En Israel había una cadena de plata que se extendía y que sostenía una lámpara que prendía y tenía luz. Pero la cadena de plata se iba venciendo a través del tiempo. Y de repente un día, sin aviso, ¡tac!, se rompía. Caía la fuente de luz y se apagaba. Pero sin aviso. Y la Biblia dice, se rompe la cadena de plata y el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Piensa un momento. Esta frase, necio, venimos a pedirte tu alma. No la posees tú.
es otro el dueño de tu existencia. Escuchen las palabras de Job. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Eso es otro término para muerte, Job 18:14. Al rey de los terrores, el rey del terror mismo, que es la muerte, somos conducidos. No hay nadie aquí esta mañana que está deleitándose en esa hora. No, tengo unas ganas que me venga la muerte, tengo unas ganas de morirme. O yo sé que hay momentos que sientes ese deseo o esa necesidad de morir o tristeza en tu corazón. Job dijo esto: mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Escuchen. He aquí, dijo Josué, que yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. David dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Ese es otro nombre para muerte. Se llama el camino. Esa senda tú no la buscas. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice la Biblia, es camino de muerte. Es algo que tú no decides. No decides levantarte esta mañana, al menos en la permisibilidad de Dios, que quieras quitarte la vida. Y decides, quizás como Moisés, como Jonás, como Elías, no quiero vivir más. Esos eran hombres de piedad. Y sin embargo, llegó un momento en sus vidas que no tenían más ganas de vivir. Job dijo, maldito el día que nací. Por eso yo creo que Job nació el 29 de febrero. No, mentira. Maldito el día es en que yo nací. Que Dios no me hubiese cuidado de arriba. Job entendía que su existencia dependía totalmente de Dios. La Biblia llama, escuchen, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. La Biblia titula la muerte el lugar de silencio. Salmo 115, 17. Escuchen, sale como la flor, y otro término para muerte es cortado. Huye como la sombra y no permanece. Otro término de muerte es polvo eres y al polvo volverás. Aquí estamos apuntando. Bueno, déjenme leerles algo. Lo he dicho otras veces, pero necesito volver a repetírselo. Escuchen. Esta página que le voy a leer es de internet, ¿ok? Estas páginas están a pila, pero esta página salió en el año 2019 en cuanto a COVID. Dice esto: casi 150.000 personas mueren cada día en todo el mundo, según los datos del año 2017. 150.000 dividido 24 es 6.250 por hora. Dividido por 60 equivale a 104 personas por minuto. Aproximadamente 1.7 personas por segundo. Esa es la gente que muere. 58 millones de personas por año. Escuchen. ¿Cuál es la muerte más abundante? Cardiovascular. En un día estamos hablando. De 150.000 personas, 48.000 mueren de problemas cardiovasculares. El siguiente número baja a 26.000, cáncer. El siguiente número baja a 10.000, problemas pulmonares respiratorios. 17.000, porque hay problemas arriba y problemas abajo en los pulmones. Me resultó interesante. La cuarta causa de muerte más grande en el mundo todos los días es demencia. Problemas digestivos, problemas de desórdenes cerebrales, problemas de desórdenes de diarrea, problemas de diabetes, problemas de hígado, accidentes automovilísticos están en la lista como número 10. Problemas de riñón, tuberculosis, problemas de SIDA, problemas de suicidio, 2.175,
malaria 1.600, homicidio 1.100, Parkinson's 900, y la lista sigue, pero suma a 150.000 por día. De eso aproximadamente, casi 50.000 de eso es problemas del corazón. Ahora, en el mundo, miren, ¿cuánta gente muere de esos 150.000 en el mundo? 28.000 en China. En India, 25.000. En Estados Unidos, baja enseguida, 7.000. Rusia, 5.000. Brasil, bueno, menciona Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, España, y va bajando. Argentina no está, zafamos. No está porque es un número tan chico de la gente que muere de los 150.000 por día. Pero va a llegar. Pero escuchen bien. En la matemática, por porcentaje de población, la mayor cantidad de gente que muere por nación, ¿cuál es, Lisa? Rusia. Aunque acá dice 5.000 por cápita, es más que cualquier nación. 150.000 personas mueren por día. 2 por segundo. 6.250 por hora. 150.000 por día y 58 millones por año. Eso se llama reina la muerte. Reina la muerte. Tiene un gobierno absoluto en el mundo. Todos los días la muerte se levanta y dice: goberné 150.000 personas hoy. Reiné sobre 150.000. No hay gobierno, ni presidente, ni potestad en el mundo que tenga el control que tiene la muerte. No hay, no existe. Es un control absoluto sobre el mundo entero. Y no es que gobierna un sector de la sociedad, es ricos y pobres, es jóvenes y ancianos, es todas las edades, es todas las personas con todos los poderes. Entra a cada hogar donde ella decide entrar, gobierna el mundo entero. Pero ¿es la muerte en sí el tema? No es la muerte. Al estudiar este tema de las Escrituras, observamos que la esencia de la muerte surge de una palabra dicha por el Creador, que fue esta: el día que de él comieres, de cierto morirás. Ahora escuchen, ¿qué es más sublime? ¿Qué es lo que la muerte está dictando? Que la palabra del Dios Creador es fiel, es verdadera y permanece. Lo que Él dijo se cumple cada 2 segundos, todos los días, continuamente. Ahora, hay un reloj. En internet lo pueden buscar. Entre muerte y nacimientos. Y gracias a Dios por ese reloj que nos dice esto: que cada 2 personas que mueren, 4 ¿qué? Nacen. Hay 350.000 por día nacimientos y 150.000 ¿qué? Muertes. Dios sigue manteniendo el balance. Pero déjenme decirles esto: la muerte reina en los hombres. Y la muerte física reina en cada uno de nosotros. No hay nada que podamos hacer para frenarlo. Yo vengo de una tendencia de la familia que tienen cáncer de páncreas. Horrible. Yo trato de hacer un estudio una vez al año. Voy y me hago una ecografía. El otro me dice: está todo bien en el páncreas. El hígado está arruinado, pero no. Pero está todo bien en el páncreas. Y uno dice: que zafo de esta, zafo de aquella. Y hace un tiempo atrás me hice una colonoscopía y quedó todo bien. Y uno dice: ¿y qué si Dios me decide llevar con un mínimo coágulo de sangre? O una ACV. Dios. Escuchen las palabras. Escuchen esto, por favor.
tengo tantas benditas notas, perdón. Estoy buscando la nota esta. David dijo esto, cómo me gusta esto, David. Vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Wow. 1 Samuel 23. Hay un solo paso entre mí y la muerte. Tenía un profesor en el instituto que siempre decía, hay un solo respiro entre la vida y la muerte. Pero escuchen esto. Este extracto es de Jonathan Edwards. El hecho que la muerte no sea algo visible no es en ningún momento ninguna seguridad para los hombres. No es ninguna seguridad para el hombre natural el hecho de que ahora goza de buena salud, ni que no contemple la posibilidad de partir de este mundo inmediatamente por algún accidente, ni que él no perciba ningún peligro en ningún aspecto de sus circunstancias presentes. Las multifaces y continuas experiencias de toda la humanidad prueban que el hombre se encuentra siempre al borde de la eternidad y de que su próximo paso puede ser otro mundo. Las maneras invisibles e insospechadas de cómo las personas parten de este mundo son tan innumerables e inconcebibles. Los inconversos, dice Jonathan Edwards, caminan sobre el abismo del infierno, sobre una cobertura podrida, y hay incontables lugares en esta cobertura que son muy débiles e imperceptibles. Las flechas de la muerte vuelan al mediodía, ni a la vista más aguda las puede discernir. Dios tiene tantas maneras diferentes e inexplicables de sacar a los impíos de este mundo y mandarlos al infierno, que nada hay que haga parecer que Dios necesita depender de un milagro o que debe cambiar el curso normal de su providencia para destruir en cualquier momento al impío que quiera. Todas las maneras como los pecadores pueden partir de este mundo están tan en las manos de Dios, tan universal y absolutamente sujetas a su poder y determinación, que no depende de nada que no sea sencillamente la voluntad de Dios el que los pecadores se vayan en cualquier momento al infierno o que todavía sigan aquí. Nosotros dependemos absolutamente del poder de Dios para sostenernos de este lado. Y en algún momento nos vamos. Miren, algunos subieron al avión. Otros esa mañana se fueron a trabajar. Llegaron a sus trabajos y antes de llegar a sus trabajos, dejaron a sus hijos en guarderías. Dejaron sus autos en estacionamientos, creyendo que esa noche iban a volver. Y el 11 de septiembre, miles de personas murieron. No esperaban morir. Tenían planes llenos de salud, llenos de vida, llenos de plata. Y sin embargo, Dios decidió mandar 2 aviones a las Torres Gemelas. Y uno dice, impensado, yo no me voy a morir, jamás de esa manera. Un hombre cayó 84 pisos de las Torres Gemelas y no murió. Algunos no pudieron salir del piso donde estaban y quedaron quemados. Muchos de ustedes vieron la foto, se tiraban de esa altura, desesperados por el calor que sucedía. Los relatos de ese día cuando los terroristas pudieron controlar varios de los aviones, algunos encarando aún al Pentágono y que no, bueno, por motivos no llegaron, pero 2 de ellos se encajaron en las Torres Gemelas y que desaparecieron en el día. Si tú hubieses sido al arquitecto que las hizo para soportar el golpe de un 747, porque eso era la estructura. Las Torres Gemelas podían aguantar el golpe de un avión. Y sin embargo, ese arquitecto habrá dicho, se nos fue todo el laburo. Porque no fueron 747, fueron 737 aviones más chicos
que golpeando las Torres Gemelas, Dios hizo que se caiga la gloria y la soberbia de los Estados Unidos. En un instante, en una mañana, pensando, esto dura para siempre. Yo digo, nada dura para siempre. Y esas vidas perdieron su vida, esos niños quedaron huérfanos. Un montón de cosas pasaron, sin fin. Gente que no pudo llegar a su trabajo, enojados porque no podían llegar. Personas que se olvidaron la cámara y tuvieron que volver, y cuando volvieron sucedió el accidente. ¿Cuántas cosas? Porque la muerte viene en tantas formas y maneras que no esperamos. De cierto, morirás. Bueno, esa es la parte del impío. ¿Y qué de nosotros los justos? Tenemos que tener tanto problema con ello. Déjenme decirles rápidamente esto nomás. Como justos. Otra vez, buscando mi nota, perdón. La muerte para el justo, se lo leo rápidamente y terminamos. Es un descanso, Isaías 57. La Biblia dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, que de delante de la aflicción esquina, descansarán en sus lechos. La muerte para el justo es un descanso. Yo le dije que la muerte es separación. La muerte para el justo, ¿qué es? Oye, cuando él se muere, la primera cosa que sucede es se une a sus seres queridos que pasaron con Cristo. Se une a Cristo. La muerte para el justo no es una separación, es una unión. Es una esperanza, es poder gozar del gozo eterno. La Biblia lo llama la muerte del justo. Entra al gozo de tu Señor. Es disfrutar la gloria de Cristo y de Dios. No sé quién fue, si Benjamín o Caleb, que pidieron el número 1. El número 1 es el 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, que tiene el término muerte para el justo. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Esa es la muerte del justo. Ser llamados a la gloria eterna. Esa es la muerte del justo. Es llamado a la gloria eterna. Dice así la Escritura. Es un medio para glorificar a Dios. Pablo dijo, de por vida o por muerte, que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Le mostró a Pedro cómo iba a morir. Y la Biblia dice, para que sepa cómo le iba a glorificar. Cuando Cristo murió. No me malentiendan, yo no entiendo todos los detalles de la cruz, pero déjenme decirle algo. Si hay un momento en las obras de Cristo, creación y redención, donde Dios recibió suma, gloria, alabanza y adoración, y lo va a hacer continuamente por los siglos de los siglos, es cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió, el Padre fue magnificado, fue glorificado en extremo. Su muerte magnificó a Dios. Y la muerte del justo magnifica a Dios. La muerte del justo está representado en 7 formas negativas en el cielo. Dice con el término no habrá más lágrimas, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más noche, no habrá maldición, no habrá más dolor. No hay más. Entras a la gloria, entras al no hay más. No hay más dolor, no hay más lágrimas, no hay más muerte, no hay más llanto, no hay más maldición, no hay. La muerte en el justo está asociada al primer comienzo de su discipulado. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está asociado a su principio, está llamado a morir al comenzar con Cristo. Está llamado, como dijo Pablo, llevando en el cuerpo siempre la muerte de Jesús. Engloriarse en la muerte de su Salvador. Saber que por su muerte nosotros morimos a este mundo. Yo muero al mundo, dijo Pablo, y el mundo muere a mí. El creyente vive con el espíritu de muerte continuamente. Es saber que debemos terminar bien la carrera con gozo. Poder decir con Pablo, he acabado mi carrera, el tiempo de mi partida está cercano.
Lo espiritual debe ser una situación continua. Haced morir lo terrenal en vosotros. Cuanto más nos separamos del mundo, cuanto más nos unimos a Cristo. La muerte de Cristo, dijo Pablo, nos une, nos trae al mismo pensamiento. Ya no viven para sí, eso es morir, sino que para aquel que murió por ellos, eso es vivir. El creyente muere cada día. La muerte no es una sorpresa. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para la mayoría de los creyentes, morir es pérdida. ¿Por qué? Porque viviste para lo equivocado. Si vivís para lo equivocado es pérdida. Si vivís para lo correcto, la muerte es ganancia. Déjame decirte esto para terminar. Si vives para tu salud, vives para lo equivocado. Si vives para tu marido, vives para lo equivocado. Si vives para tus hijos, vives para lo equivocado. Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo. Porque si vives para tus hijos, cuando te mueres, los perdiste. Si vives para tu marido, los perdiste. Si vives para tu salud, la pierdes. Pero lo único que no pierdes, si vives para Cristo cuando mueres, es Cristo, porque lo ganas en la muerte. Para mí el vivir es Cristo, el morir, ganancia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Sabemos que la muerte reina sobre los hombres. Cada segundo, cada hora, cada momento del día y todos los años. Y sin embargo así, los hombres no se acercan a ti, sabiendo que han de morir y que de este gobierno y de esta soberanía no tenemos forma de salir. Solamente huyendo y corriendo a aquel que nos amó. Él nos puede librar de los temores de la muerte, nos puede librar de la segunda muerte. Y sabemos, oh Dios, que eventualmente nos librará de la primera muerte, porque en la resurrección seremos como Él, inmortales, para nunca más morir. Por eso, Padre eterno, gracias que en Cristo tenemos la esperanza de vida, y que Él miró a la gente que rodeaba y le dijo, yo he venido para que tengan vida. Con eso estaba diciendo que estaban muertos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Padre, ayúdanos a entender este concepto tan amplio, tan extenso, tan abundante en las Escrituras. Ayúdanos a pensar que la muerte reina, y no lo dudamos a eso, pero Cristo reina sobre la muerte. Es su primer sentencia, es su último enemigo. Y la Biblia dice, destruirá a su último enemigo, la muerte. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Pedimos, Padre, que nos ayudes a entender cuán complejo es, pero cuán verdad es tu palabra en este tema. Pedimos tu bendición sobre el resto del día. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.